inicio yo, ¿no? En esta primera intervención se me pide algunas ideas de por qué es útil, por qué son útiles los conocimientos relacionados con razonamiento probatorio en la prisión preventiva. En realidad, yo creo que esto se enmarca en un contexto mucho más amplio, ¿no? ¿Por qué son útiles los conocimientos relacionados al razonamiento probatorio en el proceso penal? En todas y cada una de los momentos en los cuales los operadores del derecho, sean fiscales, sean jueces, tengan que tomar decisiones respecto al grado de convicción, grado de conocimiento que les ameritan medios probatorios, elementos de convicción, conforme querramos llamarlo. Cada vez que se tenga que tomar a partir de estos grados de conocimiento decisiones, ¿no? Llámese la sentencia, llámese alguna medida cautelar y dentro de ellos alguna medida cautelar de la importancia de la trascendencia de la prisión preventiva. Y cuando hablo de operadores, me refiero incluso al fiscal, porque si bien tradicionalmente los desarrollos, las exigencias que se hacen están dirigidas al órgano jurisdiccional, a quien va a decidir, a fin de cuentas, el futuro de un proceso en el momento de la sentencia, esto no solamente debería operar para la sentencia, no solamente opera, no solamente es necesario valorar elementos de convicción en sentencia, sino en, como decía, en muchos momentos anteriores. Y, por ejemplo, el fiscal tiene que valorar elementos de convicción para decidir si se formaliza o no se formaliza investigación preparatoria. El fiscal debe valorar elementos de convicción para saber si acusa o no acusa. Y en cada uno de estos momentos cruciales en la actividad fiscal de valoración, no debería, pues, hacerlo de modo contrario, alejado, más bien debería guiarse por estos conocimientos asociados a lo que es el razonamiento probatorio. Pues debería ser inadmisible, aunque generalmente los fiscales no exponen, no motivan las compulsas probatorias que hacen, debería ser inadmisible algún pronunciamiento que afirme cierta situación en hechos sobre la base de la infracción a una máxima de experiencia, por ejemplo, o que contradiga algún conocimiento científico contrastado. En este marco, que tratándose de una medida, la segunda medida más importante que existe en el proceso penal respecto de la persona, como es la prisión preventiva, que resulta de suma utilidad, importancia, trascendencia, actualidad permanente, el que los operadores, quienes van a trabajar de cara a esta medida, los operadores, pero también incluso los abogados, manejen adecuadamente, conozcan y utilicen adecuadamente estos conocimientos asociados a lo que llamamos razonamiento probatorio. Y esto es no solamente una exigencia no solamente una exigencia doctrinaria, sino que además es una exigencia normativa, ¿no? Que si bien no vamos a encontrar una norma legal expresa en estos términos, por lo menos dos componentes sustanciales que sirven de referencia concreta se consagran en el Código Procesal Penal. En el artículo 158, por ejemplo, cuando se establece que la valoración de la prueba del juez deberá observar las reglas de la lógica, la ciencia y las máximas de experiencia, y en el artículo 393, que del mismo modo establece la necesidad de observar máximas de experiencia y conocimientos científicos al momento de la valoración probatoria. Incluso en el caso específico de la prisión preventiva, el Acuerdo Plenario 1 de 2019 de la Corte Suprema, que se ocupa de las exigencias más importantes, más trascendentes que se deben hacer para dictar una prisión preventiva, establece también, no lo desarrolla, lo señala de modo muy marginal, pero por lo menos también hace referencia a la importancia o trascendencia en esta valoración de los elementos de convicción de cara al requisito de sospecha fuerte, de una valoración racional, y en ello hace referencia expresa a las máximas de experiencia. Justo hoy, justo hoy, justo hoy, en un momento de no trabajo, revisar el Facebook y encontraba
algún mensaje en el muro del profesor Jordi Ferrer Beltrán. Y el profesor Jordi Ferrer Beltrán, anunciando un curso que está promocionando Girona, escribía: si usted piensa que la prueba testifical es la reina de las pruebas, que como prueba directa es más fiable que otras, si usted cree que el mayor problema que plantea la prueba testifical es la identificación de la mentira, y que esto se puede hacer mediante la inmediación y la observación del lenguaje no verbal, si piensa que las técnicas de litigación oral aplicadas al interrogatorio de testigos son la manera más adecuada de aplicar la prueba testifical, el curso de especialización en prueba testifical desde el razonamiento probatorio y la psicología del testimonio va a ofrecerle buenas razones para replantear sus ideas. Esta también es una razón, algo resumida, en uno de los aspectos importante de cara a por qué vendría a ser útil mirar las prisiones preventivas, discutir las prisiones preventivas, valorar, decidir las prisiones preventivas desde los conocimientos que nos proporciona el razonamiento probatorio. Porque los conocimientos que nos proporciona el razonamiento probatorio nos permiten deconstruir algunos mitos que se encuentran muy asentados en los órganos jurisdiccionales y los órganos fiscales, ¿no? El nosotros ingresar a estudiar estas materias asociadas al razonamiento probatorio nos va a permitir percatarnos, darnos cuenta que algunos de los conceptos que nosotros, o algunas de las ideas que nosotros entendemos como mitos, como verdades asentadas, en realidad no lo son así. Ya en el 2003, por ejemplo, el profesor perfecto Andrés Ibáñez, en un artículo publicado en Jueces para la Democracia, que se llamaba Sobre el valor de la inmediación, hacía referencia crítica al entendimiento tradicional de la inmediación. Aquel que dice que es sumamente importante que el juez tenga una relación directa con los testigos o con los órganos de prueba personales en el juicio, porque de esta manera va a poder percatarse de si mienten, no mienten, si son confiables, no son confiables, sobre la base de la apreciación que puedan tener estos órganos de prueba. Esto de modo mayoritario en su tiempo todavía sigue siendo una idea sumamente asentada por parte de los magistrados en cuanto a necesidad de contemplación directa de quien declara. El profesor perfecto Andrés Ibáñez y la psicología, el testimonio y el razonamiento probatorio nos dicen pues, que esto no puede ser verdad, esto no es verdad de esta manera. Incluso estos mitos se encuentran tan asentados en nuestra forma de pensar que nuestro Código Procesal Penal de 2004, tan moderno, tan innovador, recoge esta mitología, esta concepción, y a partir de esto se explica el artículo del Código Procesal Penal que dice que en apelación de sentencia la Sala Superior no puede otorgar diferente valor probatorio a la prueba personal que aquel que fue objeto de inmediación por el juez de primera instancia. Entonces, en tanto el juez de primera instancia tuvo conocimiento directo del órgano de prueba, solamente él puede tener una idea plena, acabada de la capacidad de convicción que le genera el órgano de prueba. Incluso esto lleva a pensar y a admitir por parte de jurisprudencia de la Corte Suprema de que hay algún ámbito que no es controlable de la declaración de un testigo, de la valoración de la declaración de un testigo, por ejemplo, ¿no? Cosa pues que no deberían haber ámbitos que no sean controlables, no sean evaluables por parte de los órganos de instancia. Entonces, para finalizar, y en el poco tiempo que se nos ha conseguido, ¿por qué es importante mirar la prisión preventiva desde el razonamiento probatorio? Porque el razonamiento probatorio ofrece instrumentos que van a permitir que nosotros podamos dictar prisiones preventivas de un modo más justo. ¿Por qué? Porque el razonamiento probatorio privilegia, por ejemplo, el estado actual de la ciencia que desnuda, que evidencia algunos errores en la forma usual de razonar por parte de los órganos de justicia cuando dictan prisiones preventivas, como los que acababa de hacer referencia. Entonces, ¿por qué es importante el razonamiento probatorio? Porque permite, pues, mayor rigor en la evaluación de los elementos de convicción para el caso de la prisión preventiva,
y un mayor acercamiento a lo que debería, pues, ser el fundamento de las medidas de este tipo tan graves, la misma gravedad que una pena privativa de libertad, que es la mayor aproximación a la verdad, ¿no? Entonces, esta sería mi primera intervención, por más o menos estas ideas agolpadas en estos 5 minutos, es que creo yo que es sumamente útil manejar, conocer estos conocimientos asociados al razonamiento probatorio para poder litigar y decidir las presiones preventivas. ¿Cómo se llama? Lo que sigues. Sí, entonces ya, no, pensaba que nos iban a dar el... muchas gracias. A ver, entonces en 5 minutos voy a dar mi apreciación. Creo que en principio, o sea, estoy bastante de acuerdo con lo que has mencionado, Carlos. Voy a tratar de no repetir, más bien complementar algunas ideas. Por ejemplo, en el caso de la prisión preventiva, se establecen, hay varios elementos que hay que acreditar, ¿no? Entiendo, no soy penalista, pero entiendo que entre estos elementos está que existan graves y fundados elementos, ¿no?, de convicción sobre el delito que se imputa. Claro, entonces hay que establecer cuál es el hecho que se le imputa y ofrecer una serie de elementos probatorios que lleguen, que muestren, que acrediten de modo grave, suficiente, fundado es la comisión de ese hecho. ¿Y cuál es cómo llegamos a ello? ¿Cuál es la herramienta para llegar a demostrar eso? Es el razonamiento probatorio, ¿no? Hay que ofrecer un conjunto de razones, un conjunto de información que nos permitan decir que tal persona ha cometido, ¿no? Vamos a ofrecer un conjunto de datos. Y luego, a partir de ese conjunto de datos, lo que vamos a hacer es establecerlo a partir de ciertas máximas de la experiencia, porque consideramos que de ese conjunto de datos se podría inferir la comisión del hecho que se le imputa a tal persona, ¿no? Entonces, claro, eso de ahí es puro razonamiento, ¿no? O sea, tenemos que acreditar, ofrecer datos, probar esos datos y realizar a partir de esos datos ciertas inferencias. Esto es razonamiento y por lo tanto tenemos que conocer sobre razonamiento, en este caso probatorio, ¿no? Como acreditamos la ocurrencia de ciertos hechos en el mundo. Ahora, el segundo elemento que entiendo que ustedes, los penalistas, tienen que también acreditar en cuando se solicita una prisión preventiva, es que haya peligro, ¿no? Peligro procesal, que puede ser ya sea por que se puede fugar, o peligro de fuga o peligro de obstrucción, ¿no? Creo que utilizan el término peligrosismo, creo, ¿no? Un término bien feo, en realidad. Peligrosismo procesal. Yo no lo uso porque me parece, al oído me produce mucho ruido esa palabra. Creo que hay una mejor palabra en el castellano que esa para decir lo mismo, ¿no? No sé por qué habrán elegido una palabra. Bueno, es cuestión de gustos, ¿no? Pero no me gusta usarla porque creo que hay una mejor palabra que no suena tan feo para el oído, ¿no? Bueno, es peligro, ¿no? Igual, para acreditar que hay peligro, entonces voy a tener que ofrecer un conjunto de datos, ¿no?, que ha ocurrido, esta persona ha hecho A, B, C, y a partir de esto podríamos pronosticar que esta persona podría fugarse o podría seguir obstruyendo, ¿no? Bueno, o sea, parte de ese razonamiento, no digo que todo, para acreditar este elemento de peligro, parte del razonamiento forma ese razonamiento probatorio, ¿no? Igual, entonces, por lo tanto, necesitamos conocer también de ello, de ahí la importancia. Y claro, de ahí, si queremos queremos hacer una buena defensa, entonces necesitamos, o ya sea una defensa, o como fiscales, necesitamos conocer de estas herramientas, ¿no? Cómo acreditar que ciertos datos son probablemente verdaderos,
o ciertamente verdadero, depende del estándar, y qué inferencias se pueden hacer a partir de ciertos datos que se encuentran probados, ¿no? O acreditados hasta de acuerdo al nivel de suficiencia exigido en el reglamento. Entonces, eso es importante tanto para los fiscales como para los abogados. Un segundo punto ya para ir cerrando esto de aquí. Voy a unirlo brevemente con lo que decía, creo que Whitmore y Twining también, William Twining. Whitmore decía pues que los abogados siempre se han dedicado en general a la Facultad de Derecho a estudiar mucho sobre las reglas de la prueba, pero poco nada sobre las reglas sobre la prueba. Esto es las reglas del razonamiento que tenemos que seguir. ¿Cuáles son el razonamiento que tenemos que seguir sobre las pruebas, ¿no? Cómo se acreditan, cómo hacemos inferencias, qué tan probables son, cómo comparamos hipótesis, etc. Y esto lo dijo en 1913, o sea, ya hace más de 100 años, ¿no? Él decía que había un abandono sobre esto. Pero siendo esto muy importante, ¿cómo razonar sobre las pruebas? Es claro, porque cómo podemos invocar ciertas normas o aplicar ciertas normas si no hemos probado ciertos hechos locales. Y bueno, él tiene luego un conjunto de elementos de por qué era importante, etcétera, de desarrollo, ¿no? Por limitaciones de tiempo no voy a entrar a eso, pero creo que esta primera idea, esta idea fuerza, me parece interesante. Creo que las facultades de Derecho en general se han... Y la teoría en general, hasta hace 20 años, 25 seguro, en nuestro sistema no había profundizado tanto en eso. Y la segunda idea que tomaría de Twining es que como en realidad las facultades deberían enseñarnos a razonar sobre los hechos. El razonamiento en general, ¿no? Debería haber cursos sobre eso, y luego pasamos, una que estamos bien internados en ello, pasamos a una segunda fase, que es deberían entrenarnos en razonar sobre el razonamiento de las pruebas, ¿no? Si las reglas procesales, o las reglas del derecho en realidad, contribuyen o no a hacer un buen razonamiento sobre la evidencia, ¿no? Nos facilita, o más bien son obstáculos, y si fuera un obstáculo, ¿por qué? ¿Cuáles son las razones? Etcétera, ¿no? Entonces debería ser primero el razonamiento y luego estudiar las reglas y su fundamento. Y en tercer punto, ya para terminar el tercer año, estudiar las reglas de la litigación, ¿no? La estrategia de litigación. Cómo llevar a operativizar, llevar a la práctica las reglas procesales, y también lo que nosotros, el razonamiento que hemos utilizado, que hemos seguido para probar ciertos hechos. Creo que esta secuencia también es importante. Ahí uno ve que quizás, esta es una propuesta, primero deberíamos aprender sobre razonamiento, yo creo que en general, y en el derecho obviamente resulta clave el razonamiento probatorio. Luego, las reglas del proceso y cómo se encadenan con lo anterior. Y el tercero, entrenarnos a litigar. Pero creo, y esto lo dejo a consideración de ustedes, en la reforma procesal penal, que hubo del 2005, más aproximadamente por esta fecha creo que empezó, ¿no? El litigio, más bien fue a la inversa, ¿no? Se dedicaron muchos cursos de litigio, de litigar, y en general creo este boom que ha habido de los MUT, este boom que ha habido sobre cómo las competencias de presentación de casos, ¿no? En todas las facultades, pero creo que hemos sido a la inversa, ¿no? De la propuesta. En vez de primero dedicarnos a estudiar bien cómo debemos razonar, y todos los tipos de razonamiento que hay, razonamiento deductivo, inductivo, el aductivo, la inferencia de la mejor explicación, y otros que puede haber, y cómo cada uno de ellos forma parte se puede utilizar y en qué fase se utilizan. No hemos descuidado eso, ¿no? Más bien nos hemos dedicado a litigar. Y claro, la litigación es poco atrevido por parte mía, porque yo no soy litigante, no litigo en derecho penal, y en general, por el juicio. Y ahora sí, como esto acabo con esta frase, creo que hemos empezado por el final, y lo hemos hecho mal, todo mal, ¿no? Pero ahí. Y nos hemos dedicado más a los aspectos ornamentales de la argumentación,
y no a los aspectos de razonamiento de la argumentación. Gracias. Gracias, doctor Cesariga, por su participación. Igualmente, disculpe la interrupción, la breve falla técnica al inicio. Gracias, doctor Carlos Ábalos, también por su primera intervención. Entonces, le damos pase al doctor Humberto Asmat. Muchas gracias. Bueno, efectos de no repetir también, o voy a evitar repetir lo que ya han dicho previamente los doctores, ¿no? Hace muchos años, Perfecto Andrés Ibáñez sostenía, y aún se puede sostener, de que el problema por antonomasia del proceso penal es justamente la prisión preventiva, ¿verdad? Pero recuerdo haber leído el prólogo al libro de Prueba y Convicción Judicial de Perfecto Andrés Ibáñez, formulado por el profesor argentino Pastor, quien se pregunta si es que estuviéramos en un contexto donde deberíamos interrogarnos cuál es el problema central del proceso penal, él dice tendríamos que elegir entre coercio y prueba. Pero dice que terminaría ganando la prueba porque tiene un plus, de que la prueba es condición de la aplicación de las medidas coercitivas. Entonces, he ahí la importancia justamente de estudiar la prueba. Y esta frase de Pastor pone en evidencia de que la idea de garantizar la racionalidad de una decisión no solamente se debe cautelar en el momento de la decisión final de la condena, sino también en decisiones previas, en decisiones provisionales, que como la prisión preventiva acarrean una consecuencia homogénea a la de la condena. Si bien es cierto, hay una privación temporal y provisional de la libertad, hay una privación de la libertad. Entonces, muchos nos hemos enfocado en analizar o en formular parámetros para garantizar la racionalidad de la decisión final de la condena, y hemos descuidado mucho formular criterios o parámetros objetivos o intersubjetivamente controlables, como diría Ferrer, para efectos de garantizar la racionalidad de una decisión provisional, que en el fondo genera los mismos efectos. Recuerdo que el Tribunal Constitucional, en el caso de Juliana Yamoja, en la sentencia 728-2008, de manera expresa señala que a efectos de garantizar la racionalidad de una decisión, en ese caso en una decisión final de condena, era necesario evaluar las máximas de la experiencia. ¿Con qué finalidad? El Tribunal Constitucional decía a efectos de evitar las conclusiones delirantes. ¿Por qué? Porque se tiende justamente a identificar, incluso hoy en día, resoluciones en donde el magistrado identifica la base fáctica, la premisa, y llega a una conclusión. Sin embargo, no existe una máxima de experiencia que funja como un criterio que establezca una relación de confirmación fundada, que fue... Entonces, perdón, me parece que se... Entonces, es necesario extrapolar estos criterios también para las decisiones provisionales, como el caso de la prisión preventiva, ¿verdad? Es de que más allá de convertir fórmulas legales en fórmulas judiciales, como por ejemplo se ha hecho en los últimos intentos de la Corte Suprema, pasar de graves y fundados elementos de convicción para estimar razonablemente a fórmulas judiciales como alto grado de probabilidad, sospecha grave, sospecha fuerte, en algunas oportunidades sospecha vehemente, ¿no? Que detrás de ello, detrás de la vaguedad, esconden una plena subjetividad, y antes de ello incluso remiten de manera directa a la subjetividad. La Corte Suprema sostiene de que los distintos grados de sospecha son supuestos de convicción judicial. Esto es, nos remite directamente a un estado mental, a efectos de justificar la decisión o las distintas decisiones que se asumen durante el proceso. Bien, yo creo que más allá de entrar en este juego, deberíamos ser conscientes del contexto en el cual nos movemos. Yo puedo percibir de que, por ejemplo, la Corte Suprema emplea un concepto de probabilidad como un concepto de sentido común, porque sostiene de que la probabilidad constituye que el sujeto cognoscente no está plenamente convencido de haber llegado a la verdad, pero cree
estar cerca de ella. Entonces nos da una definición de sentido común cuando de manera inconsciente también en algún momento emplea el término de probabilidad científico en el aspecto de probabilidad lógica, cuando afirma de que se necesita de un grado de confirmación. ¿Por qué es importante identificar el contexto donde nos movemos? Porque si nosotros identificamos de que el contexto es el de la probabilidad lógica, inmediatamente vamos a identificar de que el razonamiento probatorio judicial, que justifica tanto una decisión final de condena como una decisión provisional como la de la prisión preventiva, en sí lo que hace es revelar el carácter inferencial del razonamiento probatorio judicial. Y una vez de que somos conscientes de que el razonamiento probatorio judicial es inferencial, vamos a estar en el contexto idóneo para identificar cuáles son los pasos que debemos observar a efectos de garantizar la racionalidad de la decisión judicial provisional que priva temporal y provisionalmente de su libertad al procesado. Una vez de que somos conscientes de la naturaleza inferencial del razonamiento probatorio, entonces vamos a formular criterios que sean compartidos por la mayoría o que sean intersubjetivamente controlables sobre el hecho base, sobre las máximas de experiencia y sobre la conclusión. Yo creo que de esta forma se va a poder garantizar de que las decisiones judiciales sean más racionales. Como veremos a continuación, por ejemplo, en el segundo bloque, quienes han tenido la oportunidad de escuchar la resolución que se emitió en el caso de Tomás Restobar, durante el mayor tiempo que el juez justifica su decisión, lo que hace es enumerar uno tras otro los elementos de convicción. Como si la satisfacción de la sospecha grave consistiría en apilar uno tras otro los elementos de convicción a efectos de rebasar un umbral probatorio, sin tener en cuenta que la estructura del razonamiento probatorio es una estructura inferencial. Entonces, es por eso que es importante estudiar el razonamiento probatorio, porque el razonamiento probatorio nos va a permitir observar, ser conscientes de esta estructura inferencial y advertir cuáles son los pasos que nos permitan llegar a una conclusión racional, provisional, pero racional. Es por eso que creo que es muy importante ello, y más allá de las etiquetas que utilicemos, tal y como dice el doctor Cesariga, ¿no? En nada cambia decir peligrosismo, ¿no? Cuando puedes decir de una manera más clara procesal, y creo que en nada coadyuva eso, ¿no? Es mejor intentar, por ejemplo, estudiar las nuevas posturas que se vienen dando desde la epistemología, ¿no? De que el peligro procesal no se prueba, ¿no? Porque las predicciones en sentido estricto no son objeto de prueba. Entonces, si las predicciones en sentido estricto no se pueden acreditar, ¿cuáles serían los criterios efectos de garantizar la racionalidad de una predicción? Y para esto también debemos tener en cuenta justamente la estructura inferencial que normalmente se emplea para poder concluir si es que existe o no peligro procesal. Es por esto, para cerrar este punto, yo concluyo que la importancia de estudiar el razonamiento probatorio es justamente garantizar la racionalidad de la decisión, en este caso de la decisión provisional. Muchas gracias. Doy paso al siguiente tema. Gracias. Sí. Entonces, Doctor, ¿me escucha? Sí. Sí, ya. Muchas gracias. Lo invitamos, por favor, a comenzar con esta segunda ronda. No sé si requieren que le refresque el tema. Es ya el análisis concreto del caso Tomás Restobar. Listo, doctor. Adelante. Gracias. Bueno, yo creo que si bien en esta parte debemos dedicarnos a darle una mirada a las razones que se exponen sobre el dictado de la prisión preventiva, vale la pena muy sucintamente recordar cuál es el caso, ¿no? Cuál es el hecho en materia de imputación, aunque ya todos tenemos una idea pues, a través de los medios de comunicación. Finalmente, en el contexto del funcionamiento indebido, dentro de la pandemia, sin autorizaciones, y etcétera, de este local, las muertes se ocasionan o generan a raíz de que hay personas que bajan en una escalera estrecha del segundo al primer piso y se aglomeran y se empujan y se presionan contra una puerta que en lugar de abrir de adentro hacia afuera, como indican la reglamentación de este tipo de lugares, se abría al revés, de afuera hacia adentro. Entonces,
al aplastarse es que quienes estaban en la parte baja, por esto en una escalera, fallecen por asfixia, ¿no? A nivel torácica se constriñe y no pueden respirar, ¿no? Por el peso de todas las personas que estaban empujando desde arriba contra la puerta. Entonces, estos hechos han sido calificados por la Fiscalía como homicidio simple por dolo eventual, ¿no? Y han sido calificados en esta prisión preventiva en la que vamos a discutir, teniendo como autor, imputándole la condición de autor a una persona que en realidad no se encontraba en esta situación, sino que tenía una suerte de responsabilidad por el riesgo causado debido a que este local no tenía las condiciones adecuadas para algún tipo pues, de salida de las personas rápida, ¿no? El punto central, el tema de la puerta. Entonces, desde esta perspectiva, yo encuentro que más allá de que no se haya puntualizado en ningún momento que en este caso nos encontramos ante una heteropuesta en peligro por una concurrencia de riesgos, esto es, si bien la conducta del encargado, administrador del restobar ha creado un riesgo para la vida de las personas porque es una obligación dirigida a garantizar la vida de las personas que concurren en estos locales, que las puertas se abran hacia afuera y no hacia adentro. Entonces, una medida que está dirigida pues a posibilitar la salida de las personas rápida y la puerta está en sentido contrario, más allá de la estrechez, de la vía de escape y etcétera. La muerte no se hubiese producido si no hubiera existido esta aglomeración, desobedeciendo, desoyendo los mandatos de la policía por la intención de querer fugar, ¿no? Entonces, quienes estuvieron en la primera parte, en la parte baja de esta escalera, se vieron en realidad presionados por quienes empujaban con su peso y con su fuerza desde las partes superiores contra la puerta, y ellos han producido el fallecimiento finalmente de estas 13 personas, ¿no? Desde esa perspectiva, pues, la muerte se explica a raíz de dos riesgos, por lo menos. El riesgo del administrador, de la persona a la cual se le dicta la prisión preventiva, pero también teniendo en cuenta el riesgo generado por quienes empujaban a las personas contra la puerta sin posibilidad, pues, de escapar de esos dos bloques. Y esto me parece que hubiese sido sumamente importante que alguien lo visualice, el fiscal, la defensa, lo señale el juez, porque existiendo concurrencia de riesgos, la gravedad del hecho no es la misma que si se explicase única y exclusivamente la muerte en función de un riesgo. Más allá de eso, yo creo que es innegable, a pesar de la forma en que se motiva, como mencionó Humberto, como una suerte de apilar razones. A mí me parece bastante jocoso de que se mencionen las 13 actas de levantamiento de cadáveres, si mal no recuerdo, se mencionen las 13 necropsias sin mayor referencia útil, sino tan solo por apiñar elementos de convicción. Más allá de eso, yo no encuentro ni una sola razón, ni un solo razonamiento. Es más, ya no hablemos de razonamiento, sino que ni siquiera se mencione en la resolución cómo es que se estaría acreditando en sospecha grave. Ya no discutamos sobre la corrección de esto, manejamos lo que nos dice la Corte Suprema, cómo se estaría acreditando la existencia de dolo en la conducta de la persona sometida a prisión preventiva, el administrador del local. Ni siquiera se toma el trabajo el juez de decir que es necesario acreditar el dolo, probar el dolo, bueno, con este estándar, por lo menos, con el estándar de la prisión exigible, necesario para la prisión preventiva. Y después esto es sumamente grave, ¿no? Porque si bien está claro que objetivamente hay una creación de un riesgo, una creación de un riesgo tiene una connotación distinta a nivel penal, a nivel de la sanción que se debería imponer, sea que se trate de un riesgo creado
y adscribible a título de dolo, o sea que se trate de un riesgo creado y adscribible a título de culpa, de imprudencia, ¿no? Entonces, sea cual fuera la concepción de dolo que maneje el juez, que considere necesario hacer valer en este caso, pues no existe una sola referencia a los indicios o circunstancias que se utilizaría para afirmar la concurrencia de dolo, a los elementos de convicción que soportarían estas circunstancias, al grado de conocimiento que se considera acreditado, a cuál sería la máxima de experiencia o conocimiento científico, quizás, pero creo que en estos casos se aplican más las máximas de experiencia como regla de inferencia que habilita, pues, de ciertos hechos inferir o generar conclusiones, ¿no? O sea, en esta resolución no se ve nada, ningún tipo de referencia al componente subjetivo del tipo penal, ¿no? Con esta gran diferencia que incluso después se utiliza para decir, pues, la pena va a ser más de 20 años, porque es supuestamente un homicidio doloso por dolo eventual, y se utiliza esta pena de más de 20 años como un criterio importante para determinar el peligro procesal. Un segundo aspecto que a mí me llama la atención, y que no es solamente exclusivo de este caso, sino que mi experiencia en el litigio y en el mirar algunos de estos casos famosos, públicos, es cómo se utiliza de mala manera y en contra de las personas el ejercicio de alguno de sus derechos procesales. Y a partir del ejercicio de estos derechos procesales se crean inferencias de peligro procesal, se crean inferencias de perturbación a la acción de la justicia, por ejemplo. En este caso concreto, la resolución reprocha al imputado dos situaciones que, visto desde una perspectiva ni siquiera de razonamiento jurídico, sino desde una perspectiva jurídica, sino ejercicio de sus derechos. A la persona le piden que acceda a la visualización de su equipo celular y esta persona se niega a que su equipo celular sea visualizado. Y el órgano jurisdiccional valora esta circunstancia en contra de la persona, diciéndole que de esta forma lo que está haciendo es tomar una actitud obstruccionista. Hay una actitud obstruccionista por parte del procesador. Cuando una autoridad pueda acceder a tu información que se encuentra en el celular, requiere o de tu consentimiento, porque es tu derecho, forma parte de tu derecho a la intimidad, y el fiscal, por más autoridad que sea, no tiene derecho a acceder a tu equipo celular, o una autorización judicial. Tú tienes, es el ejercicio de tu derecho constitucional, además, que tú te puedas negar a que al requerimiento o pedido del fiscal de acceso a la información de tu celular. Y así como esto se valora negativamente, en este caso, la experiencia me dice que existen otros casos en donde la fiscalía le hace requerimientos a los investigados y le dice, haz esto, si no lo voy a tomar como una obstrucción a la acción de la justicia. Cuando, pues, en ese tipo de situaciones que vemos como un ejemplo más concreto acá, lo único que existe es el ejercicio de un derecho fundamental, de un derecho constitucional. Otra situación que también me llama la atención de cómo se valora como una circunstancia que habilita a inferir peligro de obstrucción es cuando la resolución señala de que este negocio tenía una cuenta asociada, la guitarra creo que se llamaba el nombre de la cuenta de Facebook asociada, y señala la resolución que esta cuenta se inactiva desde el 23 de agosto de 2020, luego de sucedidos los hechos. Y eso, según el juez, le hace presumir que esto sería con el fin de intentar eludir su responsabilidad, la responsabilidad de este señor procesado. Para comenzar, pues, el que uno maneje o no maneje su cuenta me parece que no tiene, o publique o no publique cosas en su cuenta, me parece que no tiene ninguna connotación asociada a la generación de una obstrucción a la justicia, ¿no? En todo caso, de repente, el que uno borre los datos, pues quizás sería otra discusión. Pero por lo menos para llegar a esa conclusión, el órgano jurisdiccional tendría que haber establecido, precisado, cuál es la máxima de experiencia que le habilita a llegar a esa conclusión, cosa que no existe. Cosa que incluso pues, tampoco creo que pueda encontrar una máxima de experiencia como una regla de generalización
que lleve pues a concluir que siempre que una persona deja de utilizar su cuenta de Facebook en el marco de una investigación es porque quiere obstruir la justicia. Por ejemplo, yo no creo que pueda construirse una máxima experiencia de ese tipo. Más allá de que tampoco me parece razonable de que se establezca una conclusión de intento de eludir a su responsabilidad a partir de una simple y llana presunción, pues, ¿no? No me parece que pueda o deba construirse correctamente esto así. Otra cosa que también me llama la atención es el hecho, y que esto es general en las resoluciones de prisión preventiva, es un tema general, es el hecho de que no se exprese, no se explane, no se motive adecuadamente, no sea evidente cuál es el razonamiento predictivo del peligro procesal al cual se refería Humberto, ¿no? En el peligro procesal nosotros tenemos dos componentes. Un componente que yo creo que sí es probatorio, que implica la acreditación, la demostración de la circunstancia relevante para afirmar o para evaluar la existencia de peligro procesal. Esto es, tendríamos que probar el arraigo, tendríamos que probar la pertenencia a una organización criminal, tendríamos que probar el daño que se ha ocasionado, pero no basta probar el daño que se ha ocasionado o estas circunstancias para que nosotros podamos afirmar el peligro procesal. El peligro procesal, en tanto, es una expectativa de que algo, o una afirmación de que algo va a suceder en el futuro, implica una predicción. Entonces, el que la persona vaya a rehuir de la acción de la justicia en el futuro, el que la persona vaya a obstaculizar la actividad de investigación en el futuro, requiere de que el magistrado que dicta una prisión preventiva haga un pronóstico, haga una predicción. Y no hago una predicción pues en función a que sobre la base de nada yo presumo porque presumo, sino que debería dar una idea razonable, racional, en función a ciertas reglas objetivas de por qué en este caso concreto el funcionario judicial predice que en el supuesto de la persona a la que le va a dictar una prisión preventiva existe la alta probabilidad, por solo usar otro término, alta probabilidad de que vaya a fugar o vaya a perturbar la actividad demostrativa, ¿no? Y en este caso, como es casi general en los casos en los que se dicta prisión preventiva, no se logra advertir este razonamiento predictivo respecto a por qué hay la probabilidad a reducir la acción de la justicia. Concretamente, lo más que se llega a decir es se acredita tal componente, se acredita el otro componente, se acredita el otro componente, y yo de esta acreditación infiero de que se va a reducir la acción de la justicia. Pero no hay una explanación, una explicación, una motivación del razonamiento predictivo que se hace y de los componentes mínimos básicos de este razonamiento predictivo. Esta sería entonces mi segunda participación. Bueno, creo que mientras... Listo, doctor. Sí, muchas gracias por su participación. Por favor, doctor Cesaría, le damos el pase. Ya, gracias. A ver, creo que sí, creo que ya fue dicho casi todo. O sea, algunas cosas nomás para complementar. Sí, pues la resolución es chica, además, es corta. En realidad tampoco no es que tenga que ser larga, ¿no? Pero algunas cuestiones metodológicas. La resolución dice que se le imputa, ¿no? La persona tal ha sido imputada, se le imputa la comisión de un hecho por el delito del artículo 106 de homicidio a título de dolo eventual, ¿no? Eso está en la segunda página, tercera. Ahora, pero como bien mencionó Carlos, algo que creo que era importante era decir cuál era el hecho concreto, o sea, cuál es la conducta que esta persona habría realizado, y que esta conducta calza, o sea, se puede subsumir dentro del supuesto del hecho, dentro del supuesto del artículo tal y a título de dolo eventual. Eso no aparece, por lo que recuerdo, lo que justo he estado viendo, la resolución no aparece, ¿no? Hay una serie de eventos que ocurrieron ese día, sí, pero ¿cuál de toda esa serie de eventos que ocurrieron ese día
es atribuible a mí, ¿no? ¿Cuál es la conducta que se me va a atribuir? Que yo creé una serie de riesgos, una situación que conllevó, o que coadyuvó, podríamos decir también, ¿no? Que yo podía prever y esto llevó a la muerte de estas personas. En realidad nada de eso aparece, entonces creo que hay un primer punto ahí que creo que lo primero que tendría que hacerse es tanto con el requerimiento fiscal, quizás es un problema de requerimiento fiscal, pero también del juez que tiene que controlar eso, ¿no? Indicar cuál es la conducta, ¿no? O sea, describir la conducta. Describir, esta persona realizó tales cosas, la parte objetiva, y esta persona podía prever que esto podía ocurrir, ¿no? Porque es a partir de eso, a partir de que se enuncia qué conductas se cometieron, es que luego voy a tener que ofrecer, ya como segundo elemento, ciertos elementos probatorios, ¿no? Cierta información. Porque si no sé cuál es la hipótesis a probar, ¿cómo sé qué datos resultan o no relevantes para acreditar eso? ¿No? Creo que por eso hay un defecto metodológico ahí, ¿no? Y creo que eso acarrea la nulidad de todo, ¿no? Si no, además, si no sé qué se me está atribuyendo, ¿cómo me voy a defender? De todo, de todo lo que ocurrió ese día, ¿qué parte, no? El hecho de no haber, de no tener las puertas, ¿no? O el hecho de que la gente se amontonó y no tener a alguien, o el hecho de promocionar las fiestas, eso también eso también calza en el supuesto de homicidio, o sea, ahí ocurre una serie de eventos, ¿no? Pero hay que indicar cuál de ese evento es atribuible a mí, o en este caso a las personas imputadas, como homicidio a título de dolo, ¿no? Luego, eso también resulta importante porque, como bien mencionó Carlos, solo se lista una serie de datos, ¿no? Se mueve las actas, ¿no? De los muertos, la necropsia, etc. Una lista. Ya, pero todos esos datos son relevantes ¿para qué? Para probar qué. Claro. Para poder saber si eso de ahí puede darme alguna información, necesito saber que se me está imputando. Si no me indican claramente cuál es la conducta, entonces ¿cómo puedo saber saber si eso es o no? Y no basta con listar, tenemos 13 actas ya, pero ¿qué información voy a sacar de esa acta? Tendría que el fiscal y la jueza y el juez tienen que decir la información tal, ¿no? La información tal. Ya, creo que como segundo paso metodológico es importante eso. Explicar cuál es la hipótesis y los datos. Y preguntarnos luego si estos datos permiten inferir, ¿no? Que ya es el razonamiento propiamente, la ocurrencia de la hipótesis, ¿no? Claro, nada de eso aparece, pues, por lo tanto creo que ahí hay un efecto de motivación, pero también producto de una mala metodología. No se muestra cómo razona, no nos dice más o menos que creemos que podemos hacer una reconstrucción. Claro, pero no se trata de especular qué estaría pasando por la cabeza del juez, ¿no? Yo necesito saber cuál es el razonamiento del fiscal y del juez, para luego ver y hacer un análisis sobre la solidez de esos razonamientos. Y si esos razonamientos llegan al nivel de suficiencia requerido del ordenamiento para que se dicte una medida en contra de la persona imputada, ¿no? Respecto de la cual se le va a ordenar algo. Eso es importante. El razonamiento tiene que ser explícito, tiene que ser transparente, indicarse todos los elementos que componen de él, la secuencia de análisis, en qué se acredita cada uno de esos elementos, como mínimo, ¿no? Como mínimo. Nada de ello aparece ahí. Creo que ahí hay un serio defecto metodológico en el razonamiento por parte
del juez, ¿no? Y creo además, ¿qué audiencia se puede llevar, se puede realizar de manera más o menos adecuada si es que no sabemos qué tenemos que discutir? O sea, ¿cómo me puedo podemos ir a la audiencia a discutir si no sabemos no sé exactamente sobre cuáles son los hechos que voy a tener que discutir? Todo lo que pasó ese día, lo que pasó antes, lo que pasó después, todo. Y ¿no? Claro, y el mismo ejercicio se puede hacer, como bien ha explicado Carlos, con respecto al peligro, ¿no? El peligro procesal. Tampoco no se muestra nada, ¿no? Se sigue lo mismo, ¿no? La misma metodología. Se lista una serie de datos y luego concluye, acá hay peligro. Dime qué consiste el peligro, descríbelo, cómo estos datos te permiten llegar ahí, cuáles son las generalizaciones que permiten llegar a afirmar eso, ¿no? Y por qué a pronosticar eso o a predecir que eso podría ocurrir. Nada de eso está. Claro, eso lo concluyo diciendo que ahí hay un serio problema de razonamiento, ¿no? Sería todo, gracias. Muchas gracias, doctor, por su participación. Doctor Asmat, lo invitamos a compartir sus ideas respecto de esta segunda ronda. Muchas gracias. Efectivamente, concuerdo con los doctores, con César y con Carlos. Para efectos de determinar si es que se satisface o no el grado de corroboración adecuado, exigible para privar a una persona de su libertad, en principio hay que tener claro qué es lo que se pretende corroborar. Comparto totalmente la idea de que, bueno, con otras palabras, de que son las hipótesis justamente las que determinan qué elementos son relevantes para acreditarlas, para corroborarlas. Si la hipótesis no está clara, obviamente no voy a saber qué elementos son relevantes para corroborarla, y no se va a satisfacer el fumus comici delicti. Hay que tener en cuenta también, hace un tiempo se generó este problema de si era factible o no discutir cuestiones de tipicidad en una audiencia de prisión preventiva. Dado que en la casación C26 se había arribado a la conclusión de que no podía desnaturalizarse la audiencia de prisión preventiva y discutirse cuestiones de excepción. Pero no es a través de la excepción únicamente la forma como se puede cuestionar la tipicidad, sino también de una perspectiva distinta, desde el punto de vista probatorio. Y me parece que esto fue totalmente aclarado por la Corte Suprema en la sentencia plenaria 1/2017. Y esto es fundamental para lo que se viene discutiendo, porque la Corte estableció que el cumplimiento del estándar de prueba se refiere de modo relevante, de un lado, a los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal, y de otro lado, a la vinculación del imputado con estos, ya sea a título de autor o de partícipe. Entonces, el cumplimiento del estándar de prueba está en función de un tipo penal. No se trata de corroborar cualquier hecho o cualquier hipótesis, sino una hipótesis que finalmente se puede subsumir en un tipo penal. Y esta es una consecuencia lógica, una implicación jurídica de la aplicación del principio de legalidad. En la doctrina es ampliamente conocido que el principio de legalidad implica de que no es factible subsumir en la ley hechos dudosos, ¿no? Entonces hay que ver también cómo interpretamos la duda. Si la duda no es subjetiva, por ejemplo, podríamos decir de que si existen dudas sobre el cumplimiento del estándar de prueba, más allá de toda duda razonable, yo no podría subsumir el hecho en el tipo penal. Si existen dudas sobre el cumplimiento del estándar de prueba de la alta probabilidad, yo no podría subsumir el hecho en el tipo penal, y por lo tanto no podría dar por satisfecho el fumus comici delicti. Entonces, hay que tener muy en claro de que el cumplimiento de esta alta probabilidad, de esta sospecha grave, es en función de los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal. Entonces, la hipótesis debe ser muy clara, debe describir de manera clara la imputación. Una cosa que yo también comparto es que no se evidencia eso aquí. Sostuve de que el cumplimiento del estándar implica que el grado de conocimiento satisfaga también uno de los elementos del tipo, como es el subjetivo. Y tal y como lo señaló el doctor Carlos, efectivamente, en ningún momento el juez dice, yo identifico
tales elementos de convicción de los cuales se extraiga tal información que permitan corroborar de manera directa o indirecta, ¿no?, la hipótesis de dolo eventual. No lo dice. No hay una justificación. No hay una justificación racional. Y como decíamos hace un momento justamente, la idea del razonamiento probatorio en la audiencia de prisión preventiva es garantizar la racionalidad de la decisión provisional. Sin embargo, aquí no se hace. No se hace porque no se expresa cómo se llega a la conclusión de que existe o se configura en el caso concreto el supuesto de dolo eventual. Una pena realmente. Pero bien, hay que destacar también que para efectos de la determinación provisional de la parte objetiva, se enumeran una pluralidad de elementos de convicción y se sostiene uno tras otro de que estos finalmente llegan a satisfacer el más allá de toda duda razonable. Sin embargo, como dije en mi primera intervención, yo no estoy de acuerdo con esta forma de motivación, y me parece que la Corte Suprema también ya lo ha dicho anteriormente, de que para efectos de justificar la determinación de un hecho, ya sea de manera final o provisional, no basta con enumerar los elementos de convicción. Hay que explicitar el razonamiento que nos permite justamente llegar a determinar de que ese elemento de convicción es fiable, individualmente y conjuntamente, y de que el producto de la determinación de la viabilidad conjunta satisface la alta probabilidad. Y es una cuestión que no se hace. A mí me llama mucho la atención, y hago un parangón, por ejemplo, con el análisis que hace Gascón Abelán en un artículo sobre prueba científica, ¿no? Y ella dice, la prueba científica está avalada por el aura de la infalibilidad. O sea, todo lo que es científico es irrefutable. Y ella habla de dos sobrevalorizaciones, la sobrevalorización epistémica y la sobrevalorización semántica. La sobrevalorización epistémica porque se sobrevalora la prueba científica por el solo hecho de ser científica, y se la coge sin más como fiable, ¿verdad? Y una sobrevalorización epistémica cuando se afirma de que la prueba dice algo que realmente no dice, hay una tergiversación del sentido de la información que se extrae. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Si ustedes escuchan la audiencia, y probablemente lo han escuchado, ¿qué es lo que dice el juez? El juez dice, según el acta tal, se extrae tal información y con esto se acredita tal hecho porque es prueba preconstituida, y listo. O sea, no determina por qué razón esa acta o el contenido de esa acta es fiable. Simplemente porque es una prueba preconstituida y ha sido formulada por un agente policial, nada más. Y me hace recordar justamente a la sobrevalorización epistémica. Por el solo hecho de haber sido formulada por un funcionario, es fiable, listo. Ahora bien, miren ustedes, en un momento el juez dice que de un acta se extrae que los participantes en la fiesta, en el local del segundo piso, eran 30. Eso es lo que sostienen, según la información que dieron quienes avisaron o quienes dieron la alerta justamente que se estaba llevando a cabo esta fiesta. Sin embargo, en otra acta, dice que quien elabora el acta, cuando sube, observa que habían 120 personas. Así dices, de frente, sube, observa 120 personas. Y miren, y fija como base de su razonamiento esta premisa, de que han habido 120 personas, no lo dice de manera explícita, pero justamente debido a que no se respetó el aforo, entonces se ha generado justamente esta consecuencia de la muerte. Debido a la acumulación de personas, el momento de bajar, se han empujado y todo lo demás. O sea, dices que ha habido 30. Y luego dices, en base a la impresión de un efectivo policial que redactó el acta, que han habido 120. Entonces, eso por lo menos requiere un mínimo análisis. ¿De por qué razón yo le doy valor a esa descripción de una percepción ligera que formula un agente policial, ¿verdad? Entonces, miren ustedes, hay que recordar que la casación C26 ya había sostenido de que para efectos de concluir si hay una alta probabilidad o no de la comisión de un hecho y la participación del imputado en él, hay que hacer dos actividades previas. La extracción del aporte, la extracción de la relevancia del aporte, sin tergiversar su sentido, y bueno, y dos, la extracción de la fiabilidad individual y la extracción de la fiabilidad conjunta. Aquí es donde entra a tallar justamente el tema del razonamiento probatorio, porque la extracción de la fiabilidad implica un razonamiento probatorio. Y esta extracción de la fiabilidad, y esta extracción de la fiabilidad justamente tiene una estructura inferencial, que debe seguir ciertas reglas a efectos de que la conclusión sea racional. La valoración conjunta también tiene una estructura inferencial,
Y hay que observar determinadas reglas para decir justamente de que el grado de confirmación asignado a la hipótesis es un grado de confirmación que es alcanzado de manera racional. Ya una cuestión distinta será determinar si ese grado de corroboración es suficiente o no, que es algo más complicado aún, que tiene que ver justamente con el tema de la suficiencia probatoria, con el tema de los estándares de prueba, ¿no? Bien, no sé cómo voy de tiempo, no me percaté. A ver, para terminar con esto... Sí, doctor, no se preocupe, sí, cierre su idea. Le doy, ya, listo, muchas gracias. El tema del razonamiento predictivo, ¿no? Efectivamente yo comparto la posición del doctor Carlos, cuando yo en un primer momento sostuve de que hay que ser conscientes de que por definición los pronósticos no son objeto de prueba, no quiero decir que en esto nada se pruebe. Efectivamente, las premisas fácticas que sirven de base para formular un pronóstico, una predicción, sí son objeto de prueba. Y estimo de que estas deben estar plenamente acreditadas. O utilizando la terminología de la Corte Suprema, la base fáctica que sirve de premisa para inferir o para formular el pronóstico debe estar acreditado en grado de certeza. No podemos decir, tengo dudas, por ejemplo, de si el imputado tiene o no tiene arraigo, ¿verdad? Y no obstante formular un pronóstico sobre su peligro de fuga. Yo creo que sería irracional. Entonces, ahora bien, respecto a los pronósticos, obviamente siempre va a haber dudas, porque son hipótesis, siempre son inciertos, y más aún, ¿no? Como lo ha resultado muy hace poco el doctor Ferrer Beltrán, es difícil de afirmar de que la conclusión que está al final de un pronóstico sea objeto de prueba, porque este pronóstico de comportamiento depende, al final, siempre de la voluntad humana. Depende de la voluntad humana de que el imputado fugue, depende de la voluntad humana finalmente de que si es que el imputado posteriormente realice un comportamiento que configure una obstaculización de la averiguación de la verdad. Entonces, esto de formular pronósticos implica un mayor nivel de racionalidad. Ahora bien, y con esto termino, hay que tener en cuenta también, y esto es una idea de Tarufo, él sostiene de que no podemos atrevernos a hacer pronósticos si previamente no hemos identificado bien qué es lo que se debe pronosticar. Entonces creo que no basta con decir de que vamos a pronosticar un peligro de fuga o un peligro de obstaculización, sino cuáles son las características que debe revestir este peligro de fuga. Ya aquí en el Perú he visto que, por ejemplo, el profesor Castillo Alba ha desarrollado que las características deben ser que el peligro sea real, grave e inminente. Hay que darle contenido a eso, a efectos tal vez de que nuestras inferencias sean más racionales. Bueno, por mi parte, esa es mi intervención. Doy paso al siguiente tema. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Asmat, por su respuesta a esta segunda ronda. Bueno, les comento que esta es la ronda final. Como saben, tienen un espacio libre de 10 minutos para hacer comentarios finales y generales. En realidad es para que ustedes resalten lo que más quisieran acerca de la figura o de la figura aplicada a este caso concreto, ¿no? Listo, doctor Ábalos, lo invitamos por favor a comenzar con su respuesta. A ver, gracias. Yo quisiera hacer algunas reflexiones generales, más bien. Enrique Gimbernat Odeig, que es uno de los penalistas cumbres, dogmáticos penales cumbres de España, tiene un artículo que entre los penalistas es muy famoso, crucial, y que se llama ¿Tiene un futuro la dogmática jurídico-penal? Y en este artículo, Gimbernat justifica el futuro de la dogmática jurídico-penal en la necesidad para mejores decisiones judiciales. Y yo creo que, con lo lejos que estoy de Enrique Gimbernat, deberíamos preguntarnos también, pues, si el razonamiento probatorio tiene un futuro. Y creo que la respuesta salta de modo demasiado rápido después de lo que hemos escuchado. Si de lo que se trata es de que las decisiones por parte de los órganos jurisdiccionales sean mejores, sobre todo en este aspecto donde en el derecho penal se trata de restricción de libertades de desplazamiento, de derechos tan importantes como la libertad de desplazamiento
sea a título de sentencia, sea a título de prisión preventiva, es muy necesario dar cabida a todo aquel conocimiento, a todo aquel desarrollo que garantice pues que estas privaciones de derechos de esa trascendencia sean impuestos en los supuestos en los que resulten estrictamente, absolutamente necesarios y con una debida acreditación de su fundamento, ¿no? Más allá de este tema, de este detalle, de que pues no se puede, la epistemología allá postule contemporáneamente que no se puede llegar a verdades, ¿no? Solamente altas probabilidades, pero como faro de orientación de que haya, cuando se trate de las sentencias, la mayor aproximación a la verdad, y cuando se trate de las prisiones preventivas en una medida similar, ¿no? Entonces, ¿quién va a proporcionar este grupo de conocimientos, tanto sobre reglas inferenciales, sobre cómo inferir, sobre cómo razonar, sino también los conocimientos que yo decía forman parte de este todo, son conocimientos asociados, si no es el razonamiento probatorio, ¿no? Cómo razonar. La forma más adecuada de justificar la prueba de los hechos es precisamente mediante una justificación epistémica, ¿no? ¿Qué más se podría querer de que en un caso se llegue a la verdad, o se llegue a que hay una correspondencia en lo que de verdad sucedió en el pasado y lo que consideramos o creemos que se encuentra acreditado que sucedió, ¿no? Y para esto, pues, para esta situación crucial, es sumamente importante el razonamiento probatorio. ¿Y por qué hablamos de que tiene un futuro? Hablamos de que tiene un futuro en el sentido de que pues, todavía existe mucho por hacer en nuestro país. Si bien incluso existe mucho por hacer por este abandono de que tradicionalmente han tenido los teóricos, los doctrinarios de los temas relacionados a la cuestión fáctica, a la cuestión de los hechos, por privilegiar sus esfuerzos respecto a la cuestión juris, la cuestión jurídica. Si en esta situación, al menos a nivel internacional, pues ya algo se está avanzando, se ha empezado un camino hace algunas décadas. En nuestro país, entiendo yo, que recién se está, por algunas personas, mirando este tema que resulta tan trascendente, ¿no? A pesar de que todavía se mantiene lo que algunos puntualizan como un tradicional desinterés del procesalismo convencional respecto a todo lo que se encuentra relacionado con la prueba, con los temas que tienen que ver cómo probar, cómo razonar la prueba, ¿no? Cómo decidir sobre la base de elementos de convicción, de elementos de prueba, y no solamente respecto a estructuras inferenciales y las reglas que le son aplicables, sino incluso la práctica judicial discurre por caminos en los cuales muchas veces, como decía en primera intervención, los magistrados se orientan más por mitos, por ideas preconcebidas de qué capacidad de conocer se tiene, que en realidad por lo que la ciencia actual nos indica que debe ser la capacidad de brindar información de algunos órganos de prueba. Crucial, que yo siempre lo menciono esto como el mejor ejemplo de esto, es el que todavía existen magistrados que creen, que consideren que con simplemente visualizar a una persona, mirarlo directamente o por un mecanismo virtual mientras depone y poder apreciar si tiembla, si ríe nerviosamente, si mira al piso, si mira al techo, si eleva la voz, si no le eleva, podrían llegar a determinar si esta persona está diciendo la verdad o no está diciendo la verdad, ¿no? La profesora de la Universidad de Girona, Carmen Vázquez, dice en una conferencia algo que me parece muy gráfico respecto a esto, y también siempre lo menciono. Ella dice, yo conociendo a mi esposo tantos años, conviviendo con él, no me puedo dar cuenta si me está mintiendo
Peor un magistrado o un juez frente a un testigo, el cual nunca ha visto, el cual va a tener tan solo 30 minutos, del cual no conoce su contexto, va a poder darse cuenta de que le esté mintiendo, ¿no? Esto más allá del problema que revela la psicología del testimonio de los testigos que mienten de manera sincera. Entonces, el testigo que cree estar diciendo la verdad, pero en realidad está mintiendo. El testigo que ni siquiera pues está intentando encubrir nada, porque el testigo está dando la versión que él cree sucedieron los hechos, pero que testigo que puede haber tenido problemas al momento de aprender la información o al momento de recuperar la información, ¿no? Estas personas ni siquiera tienen necesidad de intentar encubrir algo, porque ellos están absolutamente seguros de que lo que están diciendo efectivamente fue lo que pasó, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones, otro tipo de situaciones que atañen y hacen que por lo menos tengamos que tener suma preocupación, sumo cuidado respecto de lo que nosotros podemos extraer de la actuación probatoria. Nos dicen que el tema del razonamiento probatorio de cara a la sentencia, de cara a la prisión preventiva, es un tema nuclear para obtener resoluciones, también siempre digo, más justas. Esa es mi reflexión final. Gracias. Listo, doctor. Muchas gracias. Le damos el pase al doctor Cesaría. Muchas gracias. En general, lo que yo diría es, claro, que sí, este tipo esta resolución nos muestra de manera extrema, ¿no? La falta de razonamiento, del análisis, ¿no? De la falta de análisis que hace un juez de manera tan ligera para poder enviar a alguien a la cárcel, ¿no? Creo que el fiscal también, creo que los fiscales también. Pero claro, se puede entender por la presión pública, ¿no? Quizás responden en parte a eso. En parte también se explica, creo, por la falta de metodología, ¿no? Creo que no tienen un método para razonar. O esquemas, formas de razonar, ¿no? Pero creo que ahí hay también, y creo que... Y eso puede responder, creo, a una explicación más general, ¿no? Las facultades de Derecho poco, todavía no se dedican a enseñar sobre esa materia. Creo que están avanzando algo, pero todavía falta muchísimo. Y en el Perú creo que todavía tener una base dogmática fuerte, sólida sobre eso, todavía hay que construirla, ¿no? Creo que todavía no existe. Eso por un lado. Creo que lo segundo es también estudiar, ¿no? Estudiar cómo razonar sobre los hechos, construir una escuela o estudios sobre eso sería muy importante. Estudiar cómo debe razonar el fiscal me parece algo interesante. Y los abogados. Que creo que es distinto a la forma en cómo deben razonar los jueces. Los jueces lo que deben hacer es evaluar argumentos, analizar argumentos. Pero los abogados y los fiscales lo que tienen que hacer es construir argumentos, investigar, por un lado, lo que es clave, y construir y presentar argumentos. ¿De acuerdo? Y no sé si es el mismo tipo de deben utilizarse el mismo tipo de razonamiento, ¿no? Porque no es lo mismo investigar y construir y presentar argumentos que evaluar argumentos. Creo que los tipos de razonamientos son distintos. Y aquí en el Perú, por lo menos, no sé si alguien se habrá dedicado a estudiar cuál es el tipo de razonamiento que con mayor preponderancia, no digo que debe ser el único, sino que con mayor preponderancia deberían tener los fiscales, ¿no? Parecería un argumento, y no digo tipo de inferencia, sino tipo de razonamiento, ¿eh? Habría una diferencia entre las inferencias y los razonamientos, los procedimientos para construir argumentos. Distinguiría entre ellos, ¿no? Creo que hay diferencias sobre eso.
Y creo que todavía estamos, en eso estamos todavía bastante alejados, creo que en general la doctrina, ¿no? Los estudios de lógica que se están haciendo al respecto están avanzando en algo, pero todavía esa es una área que todavía falta profundizar mucho. Pero creo que es muy importante, ¿no? Creo que es muy importante para los fiscales. Creo que se deja un poco el talento de ellos, ¿no? El talento del abogado. Y porque ellos son los que salen a la búsqueda de las pruebas, ellos son los que salen el razonamiento hacia la hipótesis, o también pueden hacer un razonamiento desde las hipótesis para la búsqueda de evidencia, ¿no? Ellos son los que son encargados de hacer eso. Y los jueces más bien son los encargados de razonar sobre las hipótesis, sobre la solidez de las hipótesis. Pero si ustedes se dan cuenta, son distintas cuestiones, ¿no? Una cuestión es razonar hacia o desde para buscar algo, y otra razonar sobre los planteamientos de las partes. Y esto tiene importancia luego para algo que tampoco se estudia tanto, creo, que es sobre las dinámicas de las audiencias. Las audiencias también me parece que son muy, que no, la forma en cómo se llaman, vi también en este caso, y en realidad no entendí cómo se produce información de calidad o contrastar información de calidad. Los jueces son muy pasivos, no dirigen, realmente no son directores de debate, ¿no? Y creo que también ahí porque hay un problema de formación, ¿no? De formación, no de deformación, sino creo que ahí hay algo que estudiar. Cómo estructurar audiencias de manera tal que el intercambio de puntos de vista permita analizar, contrastar y obtener información de calidad para la toma de decisiones. Ese debería ser el objetivo de esto. Creo que todavía falta profundizar en eso, ¿no? En realidad, juntando lo que estoy diciendo con lo que dijo Carlos, creo que hay mucho que hacer, ¿no? Hay mucho hacia el futuro. Ahora, y no es porque falta mucho para construir, ¿no? No es que tengamos ya resuelto un montón, creo que todavía falta resolver un montón de problemas. Falta construir, ¿no? Bastante dogmática al respecto, bastante teoría al respecto. Entonces, no es que ya hemos avanzado mucho, sino hay que empezar, todavía falta mucho para poner bases firmes, ¿no? Por lo tanto, esa es una invitación, creo, para los estudiantes, para los investigadores, y también para los abogados, en tanto deberían informarse de lo que se está haciendo en la teoría para tener una mejor práctica en el derecho, ¿no? Bueno, eso sería todo por mi lado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Doctor Asma, por favor. Sí, muchas gracias por el paso. Efectivamente, totalmente de acuerdo con los doctores, ¿no? Esta resolución me hace recordar a lo que dice perfecto Andrés Ibáñez, ¿no? Él dice de que hoy en día nadie es capaz de defender, por ejemplo, un sistema de libre valoración sentado en la íntima convicción, ¿no? Pero, sin embargo, en la práctica es todo lo contrario. Nadie se muestra partidario de la íntima convicción como un sistema que justifique las decisiones finales o provisionales, pero en la práctica es así. En la práctica las decisiones terminan siendo subjetivas. Y a veces son subjetivas de manera directa y a veces son subjetivas de manera encubierta. Y a veces se debe justamente porque en ciertos contextos aún no contamos con las herramientas o los mecanismos que posibiliten objetivizar ciertos criterios o ciertas decisiones, ¿no? A veces la vaguedad de ciertos conceptos o de ciertos parámetros finalmente conducen a que uno decida de manera subjetiva.
Bien, se ha sostenido también que en este punto hay mucho que hacer. Eso me hizo recordar también un artículo del profesor español Bayón Moïno, quien él somete justamente a, digamos, una evaluación de los avances que se ha tenido en la teoría racional de la prueba, ¿no? Él pone, digamos, en cuestionamiento ciertas líneas de esta teoría, y él lo que analiza es si es que es factible o no formular un estándar de prueba en un contexto que tiene como base la probabilidad lógica, en un contexto en donde, digamos, traducido a palabras sencillas, tomamos en cuenta el método de la sana crítica. ¿Es compatible o no es factible o no formular un estándar de prueba objetivo dentro de este contexto de la sana crítica? Bueno, parece que los intentos en la teoría están fallando. Hoy en día hay bastantes escépticos, no tanto así de que ahora de la formulación de un estándar de prueba objetiva se ha pasado, digamos, a criterios de valoración específicos para cada medio de pruebas, o para cada medio de investigación, como por ejemplo la declaración de un colaborador eficaz, la declaración de una víctima, ¿no? Que finalmente nos terminan remitiendo a la corroboración sin decir que es corroboración. O sea, nos generamos finalmente otro problema. Yo creo que todavía, efectivamente, hay mucho que hacer aquí, hay mucho que trabajar, pero para efectos de que las decisiones judiciales sean racionales, creo que estos problemas primero se deben resolver en el ámbito teórico, ¿no? Recuerdo también, por ejemplo, que el profesor de Alicante, Asensio Mellado, ¿no? Él dice que los procesalistas deben evitar entrar en estas cuestiones subjetivas. Es imposible graduar los niveles de conocimiento. Y él dice, los procesalistas debemos hablar de cosas objetivas. Si es que la consecuencia de la prisión preventiva es homogénea a la consecuencia de la decisión final de condena, lo que debemos exigir es que las condiciones y los requisitos que satisfacen los medios de investigación deben ser los mismos que satisfacen los medios de prueba al momento del juicio. Y básicamente que satisfagan el requisito de la contradicción. Tú no puedes decir o no puedes afirmar de que se ha generado un conocimiento en alto grado de probabilidad para justificar la prisión preventiva basándote en una declaración en la cual no ha intervenido la parte que se ve perjudicada a través del contradictorio. Y bueno, el contradictorio evidentemente cumple una finalidad epistémica, ¿no? No solamente consiste en implementar el derecho a la defensa, sino sobre todo garantizar la participación de quien se va a ver afectado con esa declaración durante su formación a efectos de garantizar su fiabilidad. Entonces, miren cómo finalmente desde la trinchera, digamos que desde la argumentación de los hechos, hay quienes intentan formular un estándar de prueba objetiva, hay otros que van asumiendo ya una postura escéptica y desde la tribuna de los procesalistas dicen, dejemos de lado esas discusiones, son discusiones muy bonitas, son discusiones de café, pero seamos objetivos. Entonces, como dicen los doctores, hay que seguir indagando en estas cuestiones, hay que seguir investigando, porque mientras nuestros jueces cuenten con términos imprecisos y vagos, la decisión siempre va a terminar en una decisión subjetiva. Por ejemplo, ¿no? Si nos vamos a revisar la sentencia plenaria 1/2017, observamos que la Corte Suprema intenta objetivar la prueba del más allá de toda duda razonable y la sospecha suficiente. Sostiene que el más allá de toda duda razonable se genera, es el grado de pleno conocimiento, dice, una referencia directa a la subjetividad, pero trata de objetivarlo cuando señala que este se satisface cuando hay una confirmación y no refutación, pero no desarrolla más. Y cuando hace referencia a la sospecha suficiente, sostiene que es un supuesto de convicción judicial, una referencia directa a un estado mental, pero sin embargo trata de objetivarlo cuando señala que se trata de una probabilidad preponderante. Pero no sucede lo mismo con la sospecha grave. Cuando habla de la sospecha grave sostiene que es un supuesto de convicción judicial, pero cuando intenta darle contenido sostiene que ¿en qué consiste? En alta fiabilidad, en alto poder incriminatorio, en elevado índice de certidumbre y verosimilitud, en grado de intensidad mayor. O sea, los términos que emplea para definirla terminan siendo imprecisos y vagos también. Lo que conduce finalmente, si bien es cierto no hace referencia ya directa a un estado mental y subjetivo, terminan finalmente encubriendo un estado mental y subjetivo. Detrás de la imprecisión está eso. Entonces creo que debemos seguir justamente trabajando en ello. Bien. Efectivamente, el razonamiento probatorio es importante. ¿Por qué, no? Por ejemplo, un autor argentino, Nicolás Guzmán, él desarrolla el principio de objetividad
y él señala, dice, ojo, el principio de objetividad no solamente se da en el ámbito investigativo, se da en el ámbito requirente también. Y en cada uno de estos ámbitos tiene una dimensión epistémica y una dimensión normativa. Entonces, obviamente la mayoría conoce la manifestación del principio de objetividad en el ámbito investigativo, que el fiscal no solamente debe recoger los elementos de convicción de cargo, sino también de descargo. Pero nadie, por ejemplo, habla del principio de objetividad en el ámbito requirente de la actividad fiscal. El fiscal debe ser objetivo también cuando formule un requerimiento. Y, por ejemplo, una muestra de ello se puede ver en nuestro Código Procesal Penal. En el artículo 61, el legislador señala que el fiscal solicitará al juez las medidas que considere necesarias cuando corresponda hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que dice Nicolás Guzmán? Que un fiscal debe solicitar un requerimiento, por ejemplo, de prisión preventiva, cuando desde un punto de vista objetivo, un juez decida de que esa prisión preventiva es fundada. Y para esto necesitamos justamente contar con criterios objetivos que previamente nos definan cuándo hay una sospecha fuerte, cuándo hay una sospecha grave. Manejar correctamente los criterios de la sana crítica, formular inferencias probatorias correctas, no emplear máximas de experiencias espurias que encierran en sí generalizaciones sin sustento alguno, que encierran prejuicios y otras cosas más, ¿verdad? Otro punto más a tener en cuenta, creo yo, es de que es necesario también desarrollar esto, dado que, miren, la Corte Suprema dice, ojo, la defensa puede allanarse o refutar, pero ¿cómo la defensa va a decidir allanarse un pedido si desde un punto de vista objetivo no es factible evaluar de que los elementos de convicción ofrecidos por la Fiscalía efectivamente van a satisfacer un alto grado de probabilidad? O en todo caso, ¿cómo voy a decidir aportar determinados medios de prueba, determinados elementos de convicción para refutar o confutar la teoría del Ministerio Público si previamente no sé cuándo va a satisfacer el fumus comici delicti? Entonces, es importante conocer los criterios para formular de manera válida, de manera correcta, un razonamiento probatorio, una inferencia, y finalmente tratar de alcanzar criterios claros que permitan definir cuándo el resultado de esa valoración es suficiente para efectos de privar de manera temporal y provisional de la libertad a un ciudadano y no vulnerar de esta forma el derecho a la presunción de inocencia. Por mi parte, esa es toda mi intervención. Muchas gracias por el tiempo concedido. Muchas gracias, doctores. Bueno, ahora sí motivamos a todos los participantes que han estado pues escuchando la exposición de los tres doctores a escribirnos sus preguntas o a plantearnos sus dudas. Ya saben que las pueden dejar por el chat o las pueden pues plantear por el canal de preguntas y respuestas que tenemos instalado en el Zoom. Se lo pueden verificar, está en la parte inferior del programa, ¿no? Doctores, hay un participante que está levantando la mano, supongo que para participar. ¿Les parece bien si le abrimos el micrófono para que pueda compartir su pregunta con todos? Por mi parte, no hay problema. Sí, claro que sí, tampoco tengo problema. Entonces, estimado Edwin Sergio, te voy a habilitar el micrófono para que puedas realizar tu pregunta. Listo. Muy buenas noches. En primer lugar, felicitar a los señores ponentes por este conversatorio sobre la prisión preventiva y el caso en concreto de Restobar. Mis preguntas y también a manera de comentario, felicitar sobre todo al doctor Humberto Asmat sobre haber tocado sobre la sospecha fuerte. Efectivamente, e inclusive la Corte Suprema actualmente no tiene una definición de lo que es sospecha fuerte. Muchos procesalistas penales nos indican que la sospecha, dentro del nivel de conocimiento, está en su fase más inicial. Y si la sospecha estaría en esta fase inicial, ¿cómo con una sospecha podríamos dictar una medida tan
gravosa como es la prisión preventiva. En segundo lugar, quisiera ver acerca de la individualización del procesado. Creo que individualizar a un procesado se convierte en la base más importante para dictar una prisión preventiva. Me explico. Si es necesario para una prisión preventiva establecer el arraigo y establecer un domicilio, pero este domicilio tiene pues que ser investigado, en este caso por el Ministerio Público, porque un domicilio puede servir también para una actividad ilícita. Veamos el caso de trata de personas. También se puede alegar que tiene un trabajo, pero un trabajo también puede servir para una actividad ilícita, por ejemplo, los delitos contra la administración pública. Por eso, lo que se llamaba en esta charla el diagnóstico pues es individualizar al sujeto. En este caso, el Ministerio Público tiene que actuar como si fuera un médico, averiguar cuál es toda su historial de este procesado, e inclusive hasta su salud, que es determinante también para dictar una prisión preventiva. Si es que el procesado tiene alguna dolencia, también tiene que evaluarse. Yo, por ejemplo, soy un convencido sobre la excepcionalidad de la medida de prisión y que ésta solo debe darse en la etapa intermedia o en la etapa de juicio oral. Cuando hemos visto que un representante del Ministerio Público pide una prisión preventiva durante el juicio oral, que no está prohibido, está permitido por la norma procesal penal. Asensio Mellado, que ha sido invocado en esta charla, indicaba que la prisión preventiva es una medida cautelar y como toda medida cautelar está preveyendo lo que va a ser una futura condena, que prácticamente nosotros omitimos eso de decir que la prisión preventiva está asegurando la condena. Y si esa es su finalidad, entonces hay que dictarla con todas las reglas posibles. Eso sería manera de comentario y si de repente pueden profundizar los señores panelistas, y muchas gracias por permitirme la intervención. Muchas gracias, estimado Edwin, por su participación. Doctores, ¿alguno tiene algún comentario que le gustaría hacer a raíz de esta intervención? A ver, ¿No? sí, a ver, un pequeño comentario sobre la intervención. Efectivamente, quien intervino sostuvo, bueno, que te nada, gracias por las felicitaciones, sostuvo de que cómo era factible al inicio de una investigación, concluida una investigación preliminar, solicitar una prisión preventiva exigiendo un grave sospecha grave en los términos de la Corte Suprema, cuando lo normal es que el resultado sea otro. Bien, concluida una investigación preliminar, lo común, lo normal, es de que el grado de conocimiento que se haya alcanzado es la sospecha reveladora. ¿Verdad? Entonces, el pedido de la prisión preventiva es totalmente excepcional. Mejor dicho, las diligencias preliminares no tienen como finalidad buscar justamente elementos de convicción que generen un conocimiento en alto grado de probabilidad, sino un conocimiento en grado de sospecha reveladora. Y una vez que este grado de sospecha reveladora se satisface, inmediatamente se debe formalizar. Entonces, ¿qué revela esto? De que si lo que no persigue satisfacer es un grado de conocimiento en sospecha grave, sino reveladora, ¿no? El grado de sospecha grave se va a alcanzar de manera excepcional y extraordinaria. Y esto es muy importante tenerlo en claro, ¿saben por qué? Porque cabe la probabilidad de que no obstante el fiscal haya alcanzado ya la sospecha reveladora, y estando en el deber de formalizar, no obstante continúa investigando, no formaliza, ¿por qué? Porque quiere más elementos para que pueda alcanzar una sospecha grave y luego formalizar y pedir una prisión preventiva. Eso está mal. En un libro que recientemente se publicó de Ideshi, que analiza el tema de los estándares de prueba, él pone de manifiesto esto, y pone de manifiesto la función que cumple cada uno de los estándares de prueba. Señor, si la finalidad mediata
de las diligencias preliminares es generar elementos de convicción que generen un grado de conocimiento. En el grado de sospecha reveladora, una vez que se cumpla con esto, formalizas. ¿Qué quiere decir esto? De que muy rara vez se va a pedir prisiones preventivas una vez formalizada la investigación. Entonces yo, por ejemplo, tampoco estoy de acuerdo con este tema de que las preliminares duren 36 meses. Porque eso va a permitir justamente a que la Fiscalía, teniendo ya elementos para formalizar, no obstante, valiéndose de ese plazo, sigue investigando, incluso a veces a espaldas del investigado, porque declara en secreto la investigación, de tal forma de que su finalidad, miren, su finalidad ya no es la mediata de generar sospecha reveladora. Su finalidad ahora de la preliminar va a ser conseguir elementos de convicción que generen un grado de sospecha grave. Y eso está mal. Ahora, otro punto también que a mí me llama la atención, por ejemplo, es que si es que al final de las diligencias preliminares tú ya tienes sospecha grave y este es mayor que la sospecha suficiente, ¿por qué no acusas entonces directamente? Si el Código Procesal Penal ha regulado la posibilidad de acusar directamente una vez terminadas las diligencias preliminares. Entonces ahí también me parece que hay algo que debe resolverse porque parece que es contradictorio lo que se sostiene. Bien, por mi parte, quería aportar eso respecto a la intervención y el aporte que hizo la persona que intervino previamente. Muchas gracias. Listo, doctor Humberto, muchas gracias. Bueno, creo que podemos cerrar con esta última pregunta que nos llega desde Facebook. Omar nos dice, buenas noches, ¿es posible construir estándares de prueba en el extremo de peligro procesal, fuga y obstaculación? De ser afirmativo, ¿cómo hacerlo? Bueno, la pregunta es abierta y es amplia, así que los invito, si quieren, a realizar un par de comentarios a raíz de esta pregunta. Creo que en algún orden, ¿no? Bueno, para finalizar, ¿es posible construir estándares de prueba? Yo entiendo de que quienes están dedicando sus esfuerzos a la construcción de estándares de prueba están teniendo muchas complicaciones para construir estándares de prueba objetivos y que puedan ser controlables, ¿no? Hay bastante discusión. Pero por el hecho de que sea difícil, yo creo que no debe renunciarse a la posibilidad de construir estos estándares más allá de que implican o representan garantías, ¿no? Representan una determinada garantía. Tener estándares de prueba discutidos, pero que todos buscan pues dar mayor seguridad es peor que no tener estándares de prueba, ¿no? Es peor que no tener estándares. Ahora, lo que sí yo quisiera compartir, por ejemplo, hay algún autor, Ferrer Beltrán, creo que es que en esta dificultad por construir estándares de prueba y por dar un tratamiento conforme a la presunción de inocencia ante diversos tipos de casos, él pauta o postula la posibilidad de construir en materia penal para poder sentenciar, dependiendo de algunos casos, de las circunstancias de algunos casos, de estándares de prueba distintos, ¿no? Él dice que, por ejemplo, para los delitos graves, los estándares de prueba tendrían que ser los más altos, pero para los delitos que no tuvieran tanta gravedad no es imprescindible seguir esos estándares de prueba, ¿no? Yo particularmente creo que si finalmente se trata de derecho penal, se trata de condenas, se trata de penas, no es razonable decir pues que en algunos casos yo debo probar hasta un determinado estándar y en otros casos no es imprescindible llegar a esos niveles óptimos de prueba. O sea, no me parece admisible de que se pueda condenar a una persona realizando un estándar, realizando una distinción entre estándares, mientras más riguroso, cuando más grave la pena, y menos riguroso cuando la pena no es tan grave o cuando no existe, pues, o cuando no existe toda la posibilidad probatoria, por llamar de alguna manera, como por ejemplo cuando se trata de delitos que se cometen en clandestinidad.
Yo creo particularmente que tratándose de derecho penal, tratándose de las sanciones que imponen el derecho penal, de la gravedad formal, de la gravedad material y del estigma que te crea dentro de la sociedad este tipo de consecuencias jurídicas, se debe apuntar a la construcción de un estándar de prueba que sea general para todos los casos en los que exista una condena penal. Es todo lo que quería comentar. Listo, doctor. Muchas gracias. Creo que eso sería todo. Doctores, muchas gracias. Ha sido un gusto y un placer poder escucharlos. En nombre de la doctora Cici Villavicencio, pues quien es la cabeza de la Escuela de Derecho Garantista, muchas gracias a todos por compartir su tiempo y conocimiento con nosotros. Agradecerle también a los participantes por estar pues siempre predispuestos a escucharnos y a participar de estos eventos gratuitos que realiza la escuela. Les comento que para aquellos que no tuvieron la oportunidad de escuchar este evento desde el principio, el video estará disponible en la plataforma de Facebook y YouTube de la escuela. Aprovecho también para comentarles que la escuela estará dictando un curso sobre razonamiento probatorio en la prisión preventiva. El curso está a cargo del profesor Ábalos y seguro a raíz de este conversatorio tendremos al doctor Cesariga o al doctor Asmat como invitados en este curso, ¿no? Les comento que el curso empieza el 25, así que si desean más información, la pueden encontrar en el Facebook de Capacitación Jurídica Garantista, ¿no? Bueno, doctores, creo que eso ha sido todo. Agradecerles una vez más y hasta otra oportunidad, ¿no? Buenas noches. Gracias. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. César, Humberto, un gusto. Hasta luego. Gracias, Hasta luego, doctores. Carlos, Sí. Humberto. Hasta luego. Un gusto. Hasta luego.